Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Norberto Lema, los voy a acompañar hasta las 21 con toda la actualidad de nuestra facultad y de nuestro país, todo lo que tiene que ver con economía y todo lo que tiene que ver con actualidad también. Hoy vamos a tener al aire dos entrevistados, dos profesores de nuestra facultad. Nos van a hablar puntualmente de tema tributario y de de cómo se lleva adelante toda la administración tributaria y demás, tema muy interesante. Y vamos a charlar un poco de actualidad y vamos a escuchar, por supuesto, buena música. Hace mucho tiempo que no hablábamos con dos entrevistados a la vez en este programa y es lo que vamos a hacer hoy para hablar un poquito de lo que es el CEAT, que es el Centro de Estudios de Administración Tributaria, ¿sí? Y también de un trabajo que se ha publicado por este centro que se llama Cómo no perder el tren, transformación organizacional, gestión del talento humano e innovación basada en datos. Y bueno, y para hablar tanto del CEAT como de este trabajo, tenemos en línea a Gabriel Alejandro Badel, que es asesor mayor de la FIP, de Administración de Ingresos Públicos, y también está a cargo de este Centro de Estudios de la Administración Tributaria en la UBA. Y también vamos a hablar con Rodrigo Luis González Cao, que es autor de este trabajo. Estimados, ¿cómo les va? Los saludo a los dos, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Bueno, buenísimo. Contanos, Gabriel, un poquito qué es el CEAT. ¿Cómo trabaja? ¿Cuándo arrancó en la facultad? Contanos un poquito todo esto. Cómo no, Norberto. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia. Les cuento, el Centro de Estudios en Administración Tributaria es un centro que funciona dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y tiene un objetivo muy claro, que es desarrollar trabajos de investigación y de capacitación para coadyuvar el funcionamiento de las administraciones tributarias de cualquier nivel de gobierno. Y lo hacemos a través del apoyo técnico funcional a las personas que las componen, ¿verdad? Nos preguntabas cuándo se creó. Esto fue en el año 2007, a instancias del Centro de Profesionales en Ciencias Económicas de la FIP, que propuso a la facultad cubrir un espacio académico específico, que era el desarrollo de las actividades que hace una administración tributaria por la importancia que tiene en el impacto económico y social, ¿no? del trabajo. De esta manera fuimos formando un lindo grupo, un muy nutrido grupo de profesionales, básicamente de ciencias económicas, y nos fuimos organizando en comisiones. Son en total 5 comisiones. Okay. Técnica impositiva, seguridad y social y monotributo, que es la que coordina Rodrigo González Cao junto a Ferreoli B, impuestos subnacionales, responsabilidad social y gestión de la administración tributaria propiamente dicha. Cada una de estas comisiones tiene un coordinador y lo que hacemos es básicamente producir trabajos de investigación específicos de administración tributaria, ¿no? Ya desde aquella época hasta ahora tenemos más de un centenar de trabajos de investigación
que son publicados en la página de la facultad, ¿no? Y son compartidos libremente a la comunidad, a toda la comunidad educativa y de la administración tributaria. Estos trabajos, por lo general, se hacen sobre una temática anual. Definimos cuál es la temática que vamos a trabajar en el año y con miras a producir un libro. Ya hicimos nuestro primer libro, estamos con el segundo. El primero se llamó La fiscalidad de las criptomonedas y la economía digital, y fuimos juntando todos los trabajos de investigación en función de la problemática que tienen las administraciones tributarias frente a esta nueva realidad. Bien. Luego, todos los años hacemos un congreso anual, se llama el Congreso de Entes Recaudadores, que llamamos por la 12ª edición, ¿no? Y lo que hacemos es reunir a grandes referentes de las administraciones tributarias, tanto nacionales como internacionales, con la idea de compartir buenas prácticas, ¿no? Y aprender en función de estas buenas prácticas que vamos recolectando, y que también lo hacemos con estos tópicos anuales. Bien. Durante la pandemia también llevamos a cabo lo que dimos en llamar Conversando con el SEAT. Esto lo hicimos de manera virtual en nuestro canal de YouTube, donde pueden cada uno de ustedes ver cada una de las emisiones que hicimos, y fueron charlas de café que fuimos teniendo con representantes activos de las administraciones tributarias, pero también de la parte privada, ¿no? Entonces mirábamos las dos campanas, charlábamos, y realmente se hicieron charlas de muchísima actualidad, que bueno, hicimos más de 20 charlas y las pueden ver en nuestro canal de YouTube. Además, bueno, por supuesto, concursos de monografías, seminarios con otras universidades locales e internacionales. Hemos colaborado en el armado de un manual que se va a publicar en estos días en el CIAT respecto de planificación tributaria internacional y cómo evitar lo nocivo de esto, ¿no? Y hemos trabajado en lo que es economía digital y criptomonedas en función de la planificación tributaria internacional. En fin, tenemos, Norberto, un espacio muy abierto, plural, sin ningún tipo de ideologías políticas, no tenemos posturas dogmáticas, y lo que queremos es, y aprovecho este espacio, para invitar a todos aquellos profesionales que quieran sumarse a cada una de las comisiones. Para ello, tienen que entrar a la página de la facultad, buscarnos dentro del centro de estudios nuestros, nos mandan un mail, ahí está la dirección, nuestros contactos, nos mandan un mail, nos dicen en qué comisión les interesaría participar, y bueno, están todos invitados a hacerlo. Perfecto. ¿Dónde están físicamente en la facultad? ¿Tienen algún lugar donde poder ubicarlos? No tenemos okay. una oficina, trabajamos de manera remota, nos comunicamos, tenemos grupos de WhatsApp, nos comunicamos con mails. Impecable. Y bueno, cuando nos toca hacer los congresos, nos vemos ahí o en las aulas grandes, digamos. Impecable. La verdad, espectacular esto que puedan trabajar también con diferentes comisiones y esté abierto a todos los profesionales, ¿no? Y además que todo lo que se produce también sea público, ¿no? Ese es un detalle no menor, que bueno, en la facultad, que es pública también, es uno de los baluartes, ¿no? Rodrigo, contame un poco cómo comenzó la idea de este trabajo, cómo se te ocurrió, o si fue un tema de varias personas, de vos solo, y se empezó a trabajar. Contame un poquito. Sí, como te contaba Gabriel, nosotros venimos trabajando temas por año, ¿no? El tema fuerte de este año era justamente los procesos de transformación de las administraciones tributarias. Y una cuestión que siempre empieza y luego queda trunca, queda por la mitad, son los procesos de modernización o de introducción de tecnología, donde demandan una gran cantidad de presupuesto, un gran esfuerzo organizacional por parte del Estado, en cualquier administración tributaria, sea la administración tributaria federal, en las administraciones de rentas provinciales o incluso en las rentas municipales, ¿no? Y luego, por restricciones de presupuesto, por cambio de la línea política, porque el proyecto se pincha, nunca
logran concluirse y van quedando proyectos truncos. Y del análisis que hacemos, que es un poco el eje de nuestro trabajo, llegamos a la conclusión de que no sirve de nada invertir en fierros si no pensás de manera integral los procesos que gestionan cualquier ente, no solo una administración tributaria, también una empresa privada, también una organización, cualquier organización pública o estatal, claro. Y en eso es muy importante tanto la inversión en fierros, la inversión también en talento humano. Claro. Más hoy en día que la competencia o las habilidades para poder desarrollar esas tecnologías son muy demandadas por el mercado, son muy bien pagadas, sí. Y lamentablemente las organizaciones públicas y especialmente las administraciones tributarias generalmente llegan a la cola y pierden contra los grandes tecnológicas, contra Mercado Libre, contra claro. Google, contra Microsoft. ¿Por qué? Porque encuentran limitaciones, por ejemplo, retos estructurales en cómo gestionan el talento humano. Claro. Claro, y además hay una gran... la carrera profesional que porque escalafones y, claro. Y vos tenés que entrar a la base y tenés que ir subiendo, y hoy los jóvenes que tienen esos talentos son tentados por otros lugares claro. que les prometen ascensos mucho más rápidos. A eso apuntaba, hay mayor volatilidad, ¿no? De los jóvenes profesionales respecto de lo que son el cambio de trabajo, ¿no? El cambiarse al lugar donde hoy mejor esté o mejor le paguen. Es mucho más dinámico. Hoy el mercado laboral es mucho más dinámico y más en esos puestos, donde además las administraciones tributarias, por ser grandes, complejas, son lentas y poco reactivas. Entonces, a veces adolecen de una falta de planificación a largo plazo, y eso lleva a descripciones de puestos de desempeño y de competencias desactualizados que no les permiten reaccionar a tiempo para poder convocar esos talentos. Otra cosa son las remuneraciones, totalmente divorciadas del mercado laboral, claro. A veces con limitaciones presupuestarias, otras veces con rigideces que no permiten dar premios o remuneraciones diferenciadas por desempeño. Otra cuestión que muchas veces también adolecen algunas administraciones tributarias, y te estoy hablando de Argentina, pero también de toda Latinoamérica, ¿no? Claro. Es el tema de la infravaloración de los sistemas de capacitación, donde se cree que lo único que hay que capacitar al personal es en lo técnico. Claro. Enseñarle impuestos, enseñarle ganancias, IVA, impuestos internos, y no se les enseña habilidades para gerenciar estos grupos. No se conforman grupos multidisciplinarios, que es lo que hoy pide la ciencia de datos, sino que están siempre o los contadores o los abogados o los grupos que predominan en esa organización. Y después la otra cuestión que toda organización grande y compleja tiene es el tema de compartimientos estancos y rígidos, claro. Que va en contra de la dinámica cuando vos querés implementar proyectos tecnológicos de cierta envergadura, que necesita flexibilidad, metodologías ágiles y otro tipo de formas para gestionarlos. Bueno, hace poco habíamos hablado con la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y nos comentaba acerca de a veces la improvisación que tiene en este caso AFIP respecto de todo lo que es lo tecnológico, nuevos aplicativos que se lanzan y al rato están los profesionales tratando de entenderlos y no funcionan, profesionales que invierten en tecnología en sus propios estudios y queda todo obsoleto porque a AFIP se le ocurre cambiar todos sus sistemas tecnológicos. Bueno, hay desde los profesionales en también... En eso siempre hay dos visiones, claro. Y yo te quiero contradecir, pero siempre hay un porqué y un entender de qué es lo que pasa detrás, ¿no? Claro. Y muchas de estas cuestiones que yo te cuento no son propias, sino que son generales de toda organización grande, compleja. Claro. Pasan muchas rentas provinciales de las provincias más grandes, pasan en muchos países vecinos, países más que nada que tienen organizaciones tributarias grandes como la Receita Federal Brasilera, que son países federales con una gran complejidad, donde también hay que administrar
impuestos federales, impuestos provinciales, impuestos estaduales, ¿no? Impuestos municipales. Hay muchas cosas que a veces es complejo de articular, y en esta reclamo que vos comentás, también va en que AFIP en un tiempo fue pionera o tractora en tecnología, Sí. pero luego, por muchas de estas rigideces, ha ido perdiendo talento humano, Claro. o no lo ha sabido retener, y porque fue captado por estas otras competidores del mercado, por desarrolladoras tecnológicas, por Mercado Libre, por Google, por Microsoft, por empresas, a lo mejor startups, Claro. que tientan a personal que AFIP invirtió durante años en su capacitación, en su formación, en todo un conocimiento del know-how del negocio, y que de un día para el otro se van porque obviamente uno tiene proyectos de vida, proyectos de desarrollo, y también le tienta si te pagan el doble. Claro, exactamente. Entonces le quita pulmón o músculo para poder reaccionar rápidamente a estas demandas como las que cuenta Russo desde el Consejo Profesional. Claro, y contame un Que son poquito baches entendibles y que son transitorios, pero Claro. justamente desde la facultad lo que hacemos es, desde una visión académica, Claro. aportar un análisis que va más allá de la cuestión anecdótica de la FIP, sino que Claro. hablamos de las administraciones tributarias en general. Para también favorecer soluciones respecto de estas cuestiones, porque muchas veces el que está gestionando está con la cabeza metida en el día a día, Claro. y nosotros desde la academia tenemos la oportunidad de ver un poco más, ver experiencias comparadas de otros países, Claro. ver cómo el otro le encontró la vuelta a la rosca, Rodrigo, nosotros nos estamos volviendo locos. Y contame desde tu trabajo, ¿no? El trabajo, ¿cómo desarrolla puntualmente este tema? ¿A dónde apunta? Bueno, mira, lo primero que hay que entender es que todos los trabajos de SEAT, ninguno es que busca imponer una postura hegemónica y dice esto es blanco o es negro. Perfecto. Nosotros lo que hacemos es estudiar el estado del arte de cada tema, traer obviamente un recorte, una selección que hace cada investigador de lo que le parece oportuno, y presentar posibles caminos, pero después no hay enlatados en esto, ni soluciones mágicas o recetas magistrales que se apliquen para todos por igual. No es lo mismo lo que puede hacer una administración tributaria federal de un tamaño como la FIP, que emplea más de 25.000 personas y tiene dependencias desde Ushuaia a La Quiaca, que una renta provincial o que una renta municipal. Entonces nosotros lo que hacemos en el trabajo es plantear un poco primero el diagnóstico, luego el estado del arte, luego plantear algunas cuestiones que creemos que hay que resolver sí o sí para que esto tenga un cierto éxito, y después damos pie a que también de ahí haya adaptaciones y a que otros académicos, otros investigadores también tomen de esto como punto de partida para hacer sus propias investigaciones y profundizarlas, ¿no? Bien, el punto de partida de todo esto, vos me contabas que eran las administraciones tributarias en general, y pudimos hablar de lo que eran las administraciones en Argentina y en Latinoamérica. ¿Y cómo son en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica estas administraciones? ¿Son más flexibles respecto a esto que vos contabas del talento humano, de poder retenerlo, de poder tentarlo respecto de la competencia privada? Mira, hay dos cuestiones para entender. Uno es que fenómenos que vivimos propios de esta revolución industrial 4.0, Sí. mercado laboral dinámico y demanda de talentos especializados en tecnología, son demandas comunes en todos lados y en todos lados son escasos. Ah, ok. Con lo cual faltan acá, faltan allá. Claro. ¿Qué es lo que puede haber de diferente en algunas que otras? Algunas vieron esto antes y empezaron a planificar paso a paso, o se encontraban mejor paradas para responder. Cuando la billetera es grande, siempre la reacción puede ser más rápida.
pero eso no te asegura el éxito, porque si vos no sabes para dónde querés ir, podés gastar mucha plata en cosas que no tengan sentido. Con lo cual no es una cuestión de desarrollo o subdesarrollo, ni de norte o de sur, o de Europa y Sudamérica, por ejemplo, sino que viene más bien con cómo la administración tributaria de ese lugar está estructurada. La otra cuestión es que no todos los países son iguales, por algo que mencionamos antes. Hay países que son unitarios o centrales y que tienen una única administración tributaria para todo. Claro. Que administra tanto el padrón del inmobiliario, las patentes, como el IVA o el impuesto a las ganancias a la renta. Y hay otras que son federales y que tienen divididas los impuestos entre la imposición federal, la imposición subnacional y a veces imposiciones municipales. Entonces, no hay una respuesta única. Y te digo, te llevabas grandes sorpresas viendo ejemplos de los dos lados. Te diría, una administración dinámica es Canadá. Una administración compleja, lenta y que siempre tiene inconvenientes es la norteamericana, el IRS. Por su tamaño, por sus dimensiones, por su complejidad y por ser ambas países federales también, que tienen esas complejidades de las que estamos hablando, de las que nosotros no estamos exentos. Claro. Es paradójico, ¿no? A veces estaba pensando acerca justo de lo que vos hablabas de la administración norteamericana de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Como dos países cercanos son tan diferentes, ¿no? Y bueno, hoy, al día de hoy, ¿cómo ven puntualmente a la Argentina en este sentido? Digo, a las diferentes administraciones tributarias. ¿Hay diferencias entre ellas? Entre las administraciones provinciales, por ejemplo, entre las distintas administraciones provinciales, hay algunas más eficientes, otras no. ¿Hay algunas que puedan retener más eficientemente a estos talentos? Yo creo que hay dos cuestiones. Una es la cuestión de tamaño. No es lo mismo las grandes provincias con grandes presupuestos que las provincias que tienen administraciones más raquíticas, y no te hablo solo de la administración tributaria, te hablo de la administración pública en general, ¿no? Claro, claro. O sea, y la otra cuestión es la ubicación del talento humano con competencias digitales, lamentablemente suele migrar o suele concentrarse en los grandes aglomerados urbanos. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza en cierta manera, y a veces es escaso en otras. Claro, porque migran, porque viajan a estudiar o porque buscan posibilidades laborales en los mercados de otras ciudades más grandes. Con lo cual esas administraciones tributarias también les cuesta conseguir. ¿Y no hay posibilidades para estas administraciones tributarias, más allá de que estén más alejadas de estos centros urbanos, de poder reclutar estos talentos con trabajo a distancia? Pregunto porque por supuesto, esta modalidad es parte de lo que planteamos. Claro, esta modalidad exactamente, es parte de lo que planteamos. Claro, y cómo, sí. ¿Cómo tendría que ser la estrategia para esto? Digo, para poder arrancar, el primer paso que se debería proponer, o una opción o una idea, ¿no? Es resolver esos retos estructurales que te mencioné al principio. Claro. El ingreso a la carrera, las designaciones y ascensos, la proyección de las necesidades de la fuerza laboral, la definición clara de cuáles son los puestos de desempeño y cuáles son las competencias que necesitan, y la dinamicidad frente a los compartimientos estancos y la rigidez. Bien. Vos resolviendo eso te abre una fuerza dinamista, digamos, dinamizadora, que te permite empezar a buscar soluciones a esto. Que las soluciones van a ser también según el tamaño de cada organización, que es lo que hablábamos. Claro, por supuesto. Seguramente lo que va a requerir. Y la otra cosa, que no la tratamos en este trabajo, pero sí la hemos hablado en otras ocasiones, en otras investigaciones del SEAT, es la construcción de nodos y redes. Claro. Esta lógica de que nadie se salva solo y de que muchas, como decía la canción vieja, a mí me pasa lo mismo que usted, muchas de las cuestiones que a lo mejor no puede
resolver la administración de acá, lo logró hacer la provincia de al lado, y entonces encontrar cómo adaptar eso sin comprarle el enlatado, digamos, acríticamente, pero sí adaptándolo para poder llevarlo a mi realidad. Porque después se empieza a ver que hay mucho más factores en común que las cuestiones propias de cada idiosincrasia o de cada región. Regresamos aquí en Partida Doble y seguimos charlando acerca de este trabajo que se llama Cómo no perder el tren, la transformación organizacional y la gestión del talento humano e innovación basada en datos. Estamos hablando con Rodrigo Luis González Cao y Gabriel Alejandro Badel. Voy a hablar un poquito con Rodrigo. Rodrigo, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando. Ah, sí. Buenísimo. Rodrigo, contame vos cómo ves también un poquito tu visión respecto de cómo están estos entes, el sector administrativo de los organismos de recaudación, por ejemplo, AFIP y los organismos provinciales. Ustedes están trabajando juntos aquí en la facultad. Contame un poquito cuál es tu visión. Bueno, mira, el trabajo académico tiene una riqueza adicional a lo que puede ser a veces el trabajo de las administraciones propiamente dicho, porque a veces las administraciones tienen sus complejidades, sus agendas. Sin embargo, hoy existe una red federal que trabaja muy bien a nivel de las administraciones tributarias. Nosotros en la facultad estamos en otro campo, digamos, que es el campo académico. Eso nos da una cierta libertad para poder ver diferentes posturas, convocar a todo un gran abanico de gente con ideas a veces diferentes, pero que logramos siempre consensos o al menos encontrar los puntos en común de aquellas cuestiones a donde nos aprieta el zapato. Nunca perdiendo de vista esto que yo te hablaba en el bloque anterior, es decir, no existen soluciones mágicas, no existen recetas magistrales, lo que anduvo bien en un lugar no necesariamente va a funcionar en todos. Siempre es necesario poder encontrar cuál es el núcleo, el centro de la cuestión y a partir de ahí llevarlo al diagnóstico propio de cada administración y bajarlo a su realidad y a sus posibilidades, porque después tenés restricciones de presupuesto, restricciones de personal, restricciones de territorialidad y también de organización. Claro, claro. Es muy bueno lo que decís de que trabajar desde la facultad les da mucha más libertad, ¿no? Para esto, no estar en una organización vertical como es un ente tributario, sea nacional o provincial, y poder hacerlo desde la facultad da una visión también mucho más abierta, ¿no? Pudiendo ver otras posibilidades que tal vez desde la propia organización no se puede ver. Claro, claro. Y además enriquecedora. Y claro, la otra cuestión que también aporta la facultad es la visión comparada o el estudio de otras experiencias. Claro. Que al igual que nosotros hemos pasado por etapas de madurez o por diferentes momentos, también otros lo han pasado antes y se puede también aprender de eso. Claro. Porque también es importante esta cuestión. Una administración tributaria es un organismo y como un organismo vivo también tiene etapas de madurez, tiene crecimiento, no puede quemar etapas, no puede saltar momentos por los que tiene que transcurrir. Claro. Y de ahí es muy importante esto, porque a veces el que gestiona por sus ansiedades, por la limitación de sus periodos, por querer resolverlo todo antes de irse, claro, quema el guiso por levantar el fuego demasiado rápido y no esperar que se cocine. Es muy buena tu llevándolo tu a un metáfora. Ejemplo gastronómico. Claro, es muy buena tu metáfora, Me interesa mucho el tema del trabajo de Gabriel.
sobre todo la idea de que un ente público puede retener a personas que sean muy talentosas respecto, sobre todo, de lo que son las nuevas tecnologías. Gabriel, ¿cómo lo pensás hoy? Más allá de cómo están estas organizaciones al día de hoy, ¿cómo sería un lugar ideal, aunque sea teóricamente, teniendo un poco también en cuenta las idiosincrasias que hay en nuestro país, ¿no? ¿Vos pensás que esto puede llevarse adelante, que un organismo público, que puede ser una organización de un ente tributario, como puede ser un organismo público en general, puede ser atractivo para estas personas? Digo, aunque sea teóricamente, ¿esto se puede pensar? Mira, vuelvo un poco a lo que decía Rodrigo. Hay tanta demanda de este tipo de trabajadores que resulta muy difícil competir. Y pasa en todas partes. Hoy estaba leyendo un artículo, un blog que publicó Darío González en el CIAT, en el Centro Interamericano, hablando de la reforma tributaria que va a hacer el IRS. O sea, Estados Unidos va a hacer una reforma tributaria y por primera vez se le van a asignar fondos de esa reforma, con lo que se recaude de la reforma tributaria. Creo que le van a asignar $80.000 millones al IRS para modernizar toda su infraestructura de hardware y capacitar a su personal en un plazo de 10 años. O sea, esto es una cuestión que trasciende nuestras fronteras, ¿no es cierto? O sea, es tanta la demanda de trabajadores en este ámbito que se terminan yendo. O sea, siempre van a tener una mejor opción, ¿verdad? Con un poco las limitaciones que tiene una administración tributaria, más que nada basada en las cuestiones de seguridad, ¿sí? Claro. O sea, para una empresa puede contratar servicios de nube y desarrollar su infraestructura de sistemas de una manera impensada que nosotros, por ahora, cuando digo nosotros, digo las administraciones tributarias, claro, no podemos darnos ese lujo, esa libertad, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un proceso que va a ir mutando, se va a ir capacitando a la gente en función de las nuevas tecnologías que impliquen también seguridad informática, y es un proceso muy, muy difícil. Pero bueno, se está resolviendo en todo el mundo de esta forma, Norberto. Es realmente un gran desafío que tenemos. Bien. Les quería agradecer a ambos porque la verdad ha sido una nota muy enriquecedora y poder pensar desde una administración tributaria algo más evolucionado y algo más ágil, si se quiere, y aunque sea un problema, por lo menos empezar a tratarlo y reconocerlo como tal es un avance enorme, y que sea nuestra casa de estudios la que arranca con estos trabajos y que los expone y que tengan también acceso público es realmente buenísimo. Les mando un abrazo, les agradezco muchísimo todo este tiempo que los tuvimos ocupados al aire, y la verdad en algún momento nos gustaría tenerlos aquí en el estudio para seguir charlando del tema. Cuando guste, Norberto. Por supuesto, una sola cosa y como cierre, tenemos que tener en cuenta que la educación pública, la universidad pública, le dedica un espacio y un tiempo a pensar estas cosas, porque una administración tributaria eficiente es la que va a asegurar los recursos para asegurar el bienestar general, asegurar los planes y políticas públicas, asegurar que la ciudadanía tenga una vida digna. Sin eso, cualquier necesidad que exista, no se pueden ejecutar los derechos de esas personas. Exactamente. Bueno, les mando un abrazo, les agradezco, y está la invitación abierta para cuando quieran venir aquí al estudio, así charlamos un poquito más personalmente acerca de esto, ¿sí? Estamos a disposición, Norberto, gracias por el espacio, e invitamos a todos los profesionales a sumarse a nuestro CEAT. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y gracias. Seguimos en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, y bueno, tuvimos una larga charla acerca de cómo está la retención de talentos en la administración
tributaria, en los organismos tributarios, y esto puede extrapolarse a todo lo que es la administración pública, ¿no? Un enorme entramado administrativo que a veces un movimiento cuesta muchísimo más, y que esto no tiene que ver solo con Argentina, sino a nivel mundial con varios organismos tributarios. Poníamos el ejemplo de Estados Unidos, poníamos el ejemplo de otros países, ¿no? que también tienen este mismo problema, y también de la escasez de recursos humanos en lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Como las grandes corporaciones absorben a fuerza de buenas pagas y un montón de beneficios a estos talentos que generan también muchísimo dinero a estas mismas organizaciones. Así que bueno, las administraciones a veces públicas les cuesta poder retenerlos, sobre todo por también el escalafonamiento que se tiene en la administración pública, el encasillamiento en diferentes lugares, y las organizaciones en sí, es intrínseco a este tipo de organizaciones. Así que bueno, ya vamos terminando partida doble. Escuchábamos a los Beatles haciendo Don't Let Me Down, y antes escuchábamos el tema How de John Lennon, cantado por nada más y nada menos que el señor Ozzy Osbourne. Así que hoy hemos tenido muy buena música. Escuchamos también al señor Eric Clapton tocando su clásico Layla con Derek and the Dominos. Y nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 20 horas en esto que llamamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos. Abrazo a todos. Chau. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.